Boa tarde a todos e a todas. Mais uma sessão do Putirum, que é uma série de eventos, de debates que nós estamos promovendo a partir do colaboratório de interculturalidades, inclusão de saberes e inovação social da Universidade Federal do Pará, na Amazônia brasileira. E hoje nós teremos a presença de Eduardo Balderrama, que é mestre em Linguagens e Saberes pela Universidade Federal do Pará, no campus de Bragança, e atualmente trabalha como professor e pesquisador no Instituto Falhajones de Cali, e ele vai falar um pouco sobre a experiência dele na região do Balpés, uma região na fronteira com o Brasil, na Colômbia amazônica, ou na Amazônia colombiana, e ele fez um trabalho muito interessante com a inclusão do conhecimento de povos indígenas autóctones daquela região, tá certo? Antes de eu passar a palavra, eu gostaria de me reportar aos hispanohablantes, aos nossos amigos e amigas da Colômbia. Muito buenas tardes a todas as pessoas que participam neste evento, titulado Putirum, que é a mesma coisa que Minga, para os pueblos andinos, indígenas de Colômbia, Perú, etc. É porque o objetivo deste evento é compartilhar conhecimentos e experiências desde os intelectuales e os investigadores, não somente da universidade, sino de pueblos indígenas y afrodescendientes y sus herederos culturales de una forma colaborativa. Hoy vamos a compartir la voz que viene de la Amazonía colombiana con la presentación de Eduardo Valderrama, maestro que tiene una maestría en lenguajes y saberes por la Universidad Federal de Pará, en Brasil, y también es maestro, profesor, investigador, creo que sea así, ¿no, Eduardo? De la Escuela de Instituto Falhajones de Cali. Más una vez, Eduardo, muchas gracias por tu participación con nosotros. La palabra es tuya desde ahora, ¿sí? Yo voy a poner el primer diapositivo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Obrigado, professor Guilherme. Boa tarde para as pessoas aí no Pará e no Brasil, as pessoas falantes do português. Buenas tardes para los profesores de la escuela normal que están por ahí, Norbert, Nidia, también para María Andrea, Jennifer, Yvette, que hacen parte también del grupo de investigación. Por ahí estaba Indira, que es amiga peruana, conheci ela aí na UFPA também. Também falar da Socorro Braga, que essa semana também pues, partió aí em Bragança, colega do mestrado, né? Aí lembrando ela também um pouquinho. Entonces vamos a empezar, yo creo. La idea sería como presentar esta primera parte, hablando un poco de la experiencia, como dijo el profesor José Guilherme, y después, en el sentido de la minga de palabra, Puchirum, sería como que la palabra también circule con los demás, con nosotros. ¿Listo? A mí me gustaría saber si el diapositivo está en la pantalla, ¿sí? Ainda no, todavía no. Un momento.
Momentito, ¿sí? ¿Y ahora sí? Ahora sí. Cierto. Listo, bueno, ¿Podemos? empezamos. El título digamos, del encuentro hoy se propone como Decolonialidad Latinoamericana, Epistemologías Indígenas del Baupés. Allí solo puse epistemologías del Baupés eh, y, digamos, el término también de colonialidad latinoamericana o el concepto, pues también es algo que vamos a revisar aquí. Eh, y, mm, digamos, para quienes tuvimos la fortuna de conocer a Félix, Félix Londoño, es, digamos, un amigo de la comunidad que, que hace poco también, digamos, ya no está entre nosotros, estará por ahí en el mundo del Yurupari o por aquí visitándonos en el viento también. Entonces estaremos hablando de él como una guía de esta presentación. Y bueno, yo creo que podemos empezar con la otra diapositiva, pasar a la siguiente, como para mostrar como dónde estamos ubicados. ¿Está en la pantalla? Sí, seguiría para la siguiente. Ah, hay un problema, entonces, ¿Sí? acá se va, pero no No apareció en sale la acá. pantalla. Ajá. Creo, y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, yo va a, a colocar los diapositivos de esta manera, entonces. Es mejor. Está bien, está bien. Entonces aquí como para ubicarnos dónde estamos, en la parte más de la izquierda, allí el puntico más de la izquierda, ya casi en la costa pacífica, pues estoy yo, ¿sí? En este momento, es también donde nací, donde trabajo. Allí el círculo en amarillo, en la mitad, estaría indicando la región del Baupés, y más a la derecha, pues está el estado del Pará, que es donde están el profesor y la universidad, pues, y digamos como la sede del colaboratorio que convoca el encuentro, ¿sí? La siguiente, esta es, digamos, en español, la cuenca amazónica, vacía amazónica. Eh, Bien a la izquierda, arriba vemos al río Baupés, en la región pues, colombiana. El río Baupés sale desde la cordillera oriental en Colombia, de los Andes, nace allí y hace su recorrido hacia el río Negro, y ahí en el norte de Brasil, y luego pues allí en Manaos integra, eh, digamos, las otras aguas que llegan allí hasta el océano Atlántico, ¿sí? Entonces hay una conexión allí por las aguas también, desde el Baupés hasta el océano Atlántico, hasta la región del Pará, ¿sí? Siguiente. Y aquí es la ubicación de la comunidad, ¿sí? Aquí estamos ya en el mapa de Colombia, eh, el departamento del Baupés, en Colombia, y allí encerradito está la comunidad de Yacayacá, que es donde estamos, digamos, desde hace unos 10 años estableciendo pues ese trabajo y digamos, la amistad con el pueblo Pisamira.
Siguiente. Entonces, como para contextualizar de la historia del pueblo, Pisamira, que también, digamos, hay que hacer la claridad, el término Pisamira no es el término original del grupo, sino que el término original es Huachina. Pisamira es una denominación que se le da por parte de otros grupos y que queda allí como identificado de pronto en la literatura lingüística y antropológica como Pisamira, pero realmente el término que se utiliza entre el pueblo es Huachina, ¿sí? Entonces, digamos, durante la presentación vamos a utilizar de pronto los dos términos, Pisamira y Huachina, que hacen parte de la familia lingüística tucano, ¿sí? Tucano. Siguiente. Entonces, bueno, antes de esa, volvemos al anterior, por favor. Entonces, este texto yo lo escogí como para el contexto, porque es un texto que es producto también de todo el trabajo que se ha hecho, ¿cierto? Entonces, inicialmente con la comunidad se propuso una investigación lingüística, fonética, fonológica, morfológica, desde la descripción lingüística, y de allí resultó una propuesta de alfabeto, y este es uno de los productos de esa propuesta, ¿sí? Y es un material que dos compañeras también que hacen parte del proceso, Camila Ortiz y Nicole Valencia, elaboraron a partir del trabajo realizado. Entonces es como un material didáctico, podríamos decir, inicial, que también nos sirve para ver la historia del pueblo Pisamira. ¿Sí? Siguiente. Entonces vamos a mirarlo así como rapidito, sería como para ver esa historia inicial del pueblo, para llegar hasta el presente. Entonces nos dicen que el primer hombre Pisamira, bueno, no sé si lo alcancen a ver bien allí el texto, surgió en la región de la Laguna de la Leche, en Río Negro, Brasil, ¿sí? Entonces, el origen del pueblo viene desde esa parte. Ellos van subiendo por el Río Negro y llegan hasta el río Baupés. Bueno, siguiente. Bueno, aquí nos van contando como ese recorrido desde la Laguna de la Leche, subiendo, digamos, hacia el noroccidente, y que en algún lugar que se llamaba Ipanuré, empezaron a dividirse y cada grupo empezó a hablar su propia lengua. ¿Sí? Siguiente. Eduardo, un momentito Sí. para yo hablar para os brasileiros. O Eduardo ele está falando da origem do povo Pissamira. O Pissamira, né, que na terminologia indígena são chamados de Huatina, né, e esse material é um produto de pesquisa com outras duas pesquisadoras da área da linguística, né, também antropologia, e que gerou a narrativa de origem desse povo, né? Ele está falando que é um povo que subiu o rio, né? E é interessante que eles são formados pela conjunção, pela relação com outros povos, né? O Atina tem essa característica de ser um povo misturado, mas isso o Eduardo vai falar mais adiante. Graças, Eduardo. Bueno, siguiente. Entonces ellos siguen ese recorrido por el río hacia arriba. Entonces también en la narrativa de origen, ellos son guiados por un hermano mayor o por una canoa, allá se denomina guío, que sería como nosotros llamamos anaconda. Creo que en Brasil no recuerdo el nombre en Brasil en este momento. É a mesma coisa que boiuna, é a mesma coisa que uma serpiente boyuna. Sí. Entonces ellos son guiados por una serpiente,
que es también a la vez una embarcación. Y en el caso de los Pisamira, el nombre de ese guía es Inadapino, ¿sí? Cada grupo, como vimos anteriormente, habían varios grupos, cada grupo es guiado por un hermano mayor diferente. Siguiente. Bueno, luego llegan a otra parte que se llama la Cachivera de Yabarate, y hay que precisar que en la narrativa de origen, ellos inicialmente, cuando nacen en Brasil, en la Laguna de la Leche, son peces, ¿sí? Y en ese recorrido llegan a un lugar donde ya, digamos, comienzan a verse como seres humanos, ¿sí? Siguiente. Digamos que esa primera parte es como el resumen del origen del pueblo, un resumen allí rápido. Luego viene ya, como les decía, una parte de la historia cuando ya son eh, considerados hombres o seres humanos, no peces, ¿sí? Y hay una parte de la historia del pueblo que tiene que ver con su capacidad bélica, ¿cierto? Su capacidad para la guerra, ¿cierto? Y eso va a marcar mucho la historia del pueblo. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es bueno como explicar un concepto que en antropología y en lingüística se llama exogamia lingüística, ¿sí? Entonces, cada grupo tiene, como vimos, en un momento se fueron dividiendo de ese origen inicial eh, en conjunto, y cada grupo de la familia Tucán Oriental, de la familia lingüística Tucán Oriental, fueron dividiéndose y tomando una lengua, y esa lengua hace parte también de sus procesos de identidad, ¿cierto? Pero más allá de eso, hay una organización social que es propia allí del Baupés, que la persona que es del grupo étnico, en este caso Pisamira, debe casarse con una persona de otro grupo étnico diferente, ¿sí? Igualmente no pasa con todos los grupos, o sea, no cualquier Pisamira se casa con cualquier persona de otro grupo, sino que hay unas alianzas históricas con grupos para el matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en un momento? Que esos matrimonios no llegaban o no duraban mucho entre los hombres Pisamira y las mujeres de los otros grupos. Siguiente. Y bueno, ellos mismos cuentan que a raíz de esa situación, eh, mm, digamos, una versión muy resumida, ¿sí? Muy sintetizada, es que por esa situación ellos emprendieron guerras contra otros grupos, ¿sí? Entonces se volvieron, digamos, en su accionar, un grupo guerrero, ¿sí? Eh, por la situación que no podían conservar la familia o digamos, tener hijos en la proporción que lo hacían los otros grupos, porque los matrimonios no duraban mucho, ¿sí? Siguiente. Bueno, aquí creo que me adelanté. Vamos a la anterior, por favor. Entonces, aquí en esta imagen nos muestran que hubo un grupo con los que ellos iniciaron o tuvieron un conflicto bélico mayor que se llamó Carijona, ¿sí? Y en las historias que ellos cuentan, los Carijona, para contrarrestar esos ataques bélicos, entonces utilizaron pues sus acciones chamánicas, y el grupo Pisamira fue disminuyendo
por las enfermedades, ¿sí? Debido a esa acción chamánica de los Carijona, como en forma de defenderse de las acciones bélicas. Siguiente. Entonces muchos de ellos se enfermaron y empezaron a morir. Y obviamente pues empezaron a reducir también su número. Siguiente. Bueno, de ahí, digamos que ese es un punto importante de la historia para entender también el presente. ¿Sí? No sé si se está entendiendo bien para las personas allí en Brasil. Yo voy a hablar un poquito para ellos, ¿sí? Bueno, O Eduardo apresentou a narrativa de origem mítica do povo Pissamira. Bom, primeiramente, a chegada deles até o território do Balpés, subindo o rio, saindo da Lagoa de Leite, né, onde eles não eram humanos, e quando chegaram ao rio Balpés, né, eles já haviam se transformado em seres humanos, né? E uma particularidade da etnia Balpés é exatamente uma exogamia linguística, né? Ou seja, eles em princípio contraíam relações matrimoniais, casavam obrigatoriamente com mulheres de outra etnia, né? Talvez aí explique uma certa diversidade, uma interculturalidade do povo Pissamira. Mas, por outro lado, os casamentos não duravam muito e eles acabaram realizando guerras frequentes com as outras populações do mesmo território, né? E uma das populações, os Carijones, ou Carijones, né, lançaram uma maldição xamânica, né, uma pagelança sobre os Pissamira, que passaram a adoecer muito, né? Certo, Eduardo, adelante, porfa. obrigado. Entonces, aquí ya vamos a hablar de la actualidad, ¿cierto? Hoy en día, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver estas imágenes primero, después de ver digamos, terminar de ver el material de Camila y de Nicole. Vamos a explicar un poquito qué es la comunidad de Yacayacá, ¿sí? Pero aquí podemos, por ejemplo, ver, son dibujos que son como una réplica de la comunidad, y entonces ya está instalada, por ejemplo, la escuela, puesto de salud, ¿sí? Como ya el Estado haciendo su presencia. O sea, ya hay otro actor allí que vamos a ver cómo es que se ha relacionado también con ellos. Siguiente. Y aquí hay como una representación de esa mezcla, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, a la izquierda, la idea de pronto sus trajes tradicionales anteriores, y al lado derecho, digamos como la ropa, pues, o los trajes que se usan ahora. Y allí también está como los dispositivos electrónicos o eléctricos que también tienen que ver con la música, ¿no? O sea, como la mezcla de las músicas propias y la música, digamos, de los blancos, como se habla allí en el Baupés. Siguiente. Y aquí nos dicen que los Pissamira siguen siendo un grupo pequeño, también hay que decirlo, y en las mismas narrativas de origen, narrativas de ellos que anteriores, digamos, a la maldición, ellos se consideran que siempre fueron un grupo pequeño, digamos, pequeño en número, pero que también se ha visto, digamos, con la imposibilidad de ser más grande, tal vez, digamos, eh, por esas situaciones que mencionamos antes, tanto de la guerra con los Carijona como de las situaciones anteriores a ella. Siguiente.
Bueno, allí había una imagen de las estrellas que era la última parte del material que nos salió. Bueno, entonces ese material fue como uno de los productos de la primera, digamos, como del primer trabajo investigativo. Luego vino ese material. Ahora hay otros momentos. Esta es como la primera imagen que tuvimos cuando llegamos a Yacayacá. Por allí está Ivette Patricia. Ella fue como la, bueno, mi amiga y compañera de investigación de siempre. Entonces este fue el primer momento en Yacayacá. Entonces vamos a hablar de qué es lo que está pasando allí. Siguiente. Bueno, entonces aquí ya hablamos, ya estamos empezando a hablar de cuáles son digamos, como las implicaciones de, de lo colonial, ¿sí? De lo colonial dentro del territorio del Baupés, ¿sí? Yo lo pongo desde esa fecha, digamos, por un tema actual, ¿no? Que es el tema del narcotráfico, ¿sí? Como sabemos, digamos, la región amazónica y todo el territorio, pues, que hoy conocemos como América, pues, tiene todo ese proceso colonizador desde la llegada de los españoles y portugueses, y el Baupés fue un lugar donde confluyeron los dos, ¿cierto? Como los dos grupos colonizadores, tanto españoles como portugueses, ¿sí? Hay un proceso allí largo que llega al siglo XX con, digamos, con la explotación del caucho, ¿sí? El caucho, creo que borracha en portugués. Eh, Sí, sí. sí. Y tomo estas fechas, 1969-1970, allí se habla de una resistencia indígena apoyada por los misioneros, ¿sí? Eh, que logró expulsar los remanentes de la explotación cauchera. Esa explotación cauchera venía desde mucho antes, ¿sí? Desde mediados o antes de mediados del siglo XX, eh, y obviamente pues hubo muchos muertos y mucha, digamos, esclavización de la mano de obra indígena en la región. Pero a partir de ese año se funda la comunidad de Yacayacá, ¿sí? Esa época marca el comienzo de la comunidad de Yacayacá. Y también es por allí cerquita, un año después, creo que ahorita no recuerdo si es un año antes, se funda la comunidad de Yacayacá y Félix Londoño, que es de quien estamos hablando también hoy, nace en la comunidad de Yacayacá y se considera como el primer eh, niño que nace en la comunidad, ¿sí? Eh, entonces también ese es un dato allí que, que es interesante. Entonces, luego de esa época, lo que aparece en la región como elemento allí que distorsiona como la realidad del Baupés es el tema del narcotráfico, ¿sí? Entre otros. Pero allí marcamos el narcotráfico porque tiene relación con la hoja de coca que se utiliza, digamos, ya vamos a ver más adelante cómo es que se utiliza la hoja de coca y, y por qué es importante hablar de eso. Siguiente. Bueno, entonces aquí hay un fragmento de algo que dice Félix con relación a la fundación, digamos, a ese primer momento cuando ellos deciden construir la comunidad de Yacayacá. Eh, Aquí está hablando de los cubeos, que también es otro grupo étnico de la región, de la misma familia tucano, y que estaban también llegados de la cauchería, ¿sí? Entonces se habla de la cauchería como ese proceso de explotación del caucho, y que en muchos casos, en muchos grupos, pues fueron, digamos, participantes muchas veces como bajo fuerza, ¿cierto?
de esa explotación cauchera. Entonces, en algún momento dijeron, bueno, no queremos seguir con esto, miremos a ver dónde vamos a vivir, porque se habían ido a vivir muy adentro de la selva, y entonces fundaron la comunidad de Yacayacá, ahí al lado del río Baupés. Siguiente. Uma palavrita, sim? Sim. Momento. O Eduardo está falando da origem, além da origem mítica, da origem histórica da comunidade de Jacá, porque antes os Pissamira viviam mais dentro da floresta, né? Então, os cubeus, outra etnia, os convidaram, né, para habitar mais perto do rio, né, exatamente do rio Balpés, né? Eu acho que é o rio Japu, se eu não me engano. E com isso eles fundaram essa comunidade, né? Então, primeiramente, eles estavam muito vinculados à exploração do cálcio, né, dos exploradores da borracha. No Brasil, essa história ela remonta ao final do século XIX, início do século XX. Belém é uma cidade que se origina, ou melhor, que tem um impulso, melhor dizendo, pela economia da borracha, mas essa economia da borracha ela foi extremamente predatória e exploradora das populações indígenas, né? Então, só em 69, 70 que houve a intervenção dos religiosos. Só que a partir dos anos 80, eles conseguiram se livrar da exploração do cálcio e acabaram sendo explorados pelos narcotraficantes, né, com a plantação de coca na região. Certo? Adelante. Gracias, obrigado. Siguiente. Sí, esta sería como la explicación que acaba de dar el profesor José Guillermo, ¿sí? Como la articulación de la región amazónica a la economía, pues, mundial a partir de esa segunda revolución industrial que muestran aquí, que denominan aquí, y que bueno, fue bastante cruel. Siguiente. Esa parte ya la explicó un poquito mejor el profesor José Guillermo. Entonces aquí entramos, estamos haciendo ese contexto. Aquí entramos a un proceso de algo que se construyó allí en la comunidad. Entonces yo voy a utilizar esta experiencia del tejido también como guía para esta segunda parte de la presentación, sí, esta última parte de la presentación. Entonces lo que vemos allí es un tejido propio que se hace allí en la región. El tejido tiene un significado, obviamente. Las figuras tienen un significado. La elaboración fue conjunta. La elaboración del tejido es de Félix y es mía, ¿sí? Hicimos una elaboración allí conjunta. Entonces les voy a contar un poco cómo fue el proceso, así un poquito narrado, para explicar lo siguiente. Yo le pedí el favor a Félix de que hiciéramos un tejido, sí, que quería uno. Y él me dice, bueno, empecemos. Y ellos utilizan la coca como, digamos, la hoja de coca hace parte también de los procesos de pensamiento, ¿sí? La coca funciona como una extensión del pensamiento, por decirlo de alguna forma, una conexión también con el pensamiento que existe allí en la selva. Y también el tabaco, ¿sí? Entonces la coca y el tabaco como elementos que posibilitan el pensamiento. Entonces, esa noche yo fui a dormir, habíamos fumado tabaco y habíamos mambeado coca, y yo dormí y soñé con Félix, ¿sí? Y Félix en el sueño era un payé. Y en el sueño Félix como payé hacía una limpieza de mi cuerpo, ¿cierto?
Al otro día, cuando desperté, yo fui a la casa de Félix a contarle el sueño. Cuando yo llegué a la casa de Félix, él de una me dijo, o sea, él no esperó a que yo le contara, sino que él me dijo, ya avancé en el tejido, ya el tejido está avanzado porque yo le pregunté a usted en los sueños cómo era que había que hacerlo, ¿sí? Entonces ahí en el sueño hubo una comunicación, eh, entonces yo le pregunté que cómo se había dado y él me dice que por el tabaco. Yo le pregunté si había sido por la coca y él me dijo no, por el tabaco, ¿sí? Entonces, claro, él tenía claro cuál había sido el medio de comunicación allí y fue el tabaco, ¿sí? Siguiente. O Eduardo, ele se refere ao uso de elementos da natureza, né, como o tabaco, a, a mastigação da coca também, né, o uso da coca, mas o que é interessante é a visão, às vezes, que se tem de que isso são elementos alucinógenos, drogas ilícitas. Não é bem isso, né? Isso faz parte de uma propriedade dos povos indígenas do Balpés e é uma forma de acesso ao conhecimento, é uma forma de transmissão. Então, estamos falando de epistemologias indígenas, é importante que nós entendamos e nos possamos despir, tirar qualquer forma de preconceito em relação às práticas das comunidades autóctones tradicionais, como é o exemplo do Spissamira. Ok, Eduardo? Obrigado. Sí. Entonces, aquí está Félix también haciendo otro tipo de tejido. Entonces, sí, quería hacer énfasis en eso, ¿sí? En la utilización de los elementos que constituyen el proceso, ¿no? El proceso de elaboración de ese tejido. El siguiente. Y entonces aquí entramos en el tema del payé, ¿cierto? La importancia del payé o chamán, digamos, con otro término, pero hablando del payé en la región, y cuál es la importancia de este conocimiento. Entonces, un día Félix me decía esto que está allí. Si los payés desaparecen, el indio no será más indio, solo tendrá cara de indio, solo quedará el mundo del blanco. ¿Sí? Y ahí lo relaciono también con un trecho, con un párrafo de David Copenagua, que está en el libro Aqueda do Céu, La caída del cielo, de los Yanomami, que también habla más o menos de ese proceso de desaparición del conocimiento de payelanza o conocimiento chamánico. ¿Sí? Esta semana también escuchaba a Ailton Krenak, que es también una lideranza indígena ahí en Brasil, que hablaba también de la gravedad de la pérdida de este conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cuando Copenagua habla de cuando los payeses o los chamanes ya no pueden comunicarse con los espíritus de la floresta o de la selva, pues no van a poder contener también a los otros espíritus que hacen parte de ese mundo, ¿no? O sea, como los espíritus del caos. Allí, digamos, se puede profundizar un poco más, digamos, como para resumir eso. La acción de ese conocimiento estaría como enfocada en el equilibrio del territorio, ¿sí? Siguiente.
Y Andrés aparece aquí. Andrés es hermano de Félix, también muy amigo nuestro. Entonces, un día me decía así en una charla informal, también fumando tabaco, ¿cierto? Entonces me comentaban que todas las cosas tienen su dueño, ¿no? Allí en la selva. Las plantas, los animales, todo, hasta el oro, ¿cierto? Que está debajo de la tierra. Y hay que pedir permiso hasta para cortar los árboles. Entonces, él hacía esa intervención allí o me comentaba algo así porque decía que ya no se respeta, ¿sí? Que eso se perdió. Y que eso se perdió a partir, digamos, como del contacto permanente con el mundo del blanco, ¿sí? Y que el mundo del blanco en ese mundo ya no existe respeto, ¿cierto? Entonces es importante allí, por eso la rescataba. Andrés también es un gran amigo que hace falta ir a visitar. Siguiente. Entonces, a partir de eso, como de esas experiencias, se relaciona con algo que establece también Cayón, Luis Cayón, que es un investigador también colombiano que ha trabajado en la región del Baupés y digamos que establece como las formas o bueno, hace una descripción de cómo son esas formas de relación dentro de la región, ¿sí? Y también dice que la particularidad de esa relación entre los seres humanos y los demás seres es el conflicto, ¿sí? Siempre va a haber una especie de conflicto entre seres humanos y también con los otros seres. Y que la gente, en este caso la gente humana, porque también se considera que los animales son gente, por ejemplo, y habría otro tipo de gentes, también en la visión de pronto de Viveiros de Castro, cuando habla de la ropa, ¿sí? El cuerpo como ropa. Entonces, que la gente humana debe también conquistar el espacio vital enfrentándose al conocimiento y poder de los otros seres, ¿sí? Pero esa forma de enfrentarse, eh, digamos, el ideal sería no destruirlos, ¿sí? No destruir esos otros seres, sino establecer intercambios recíprocos para manejar las relaciones, ¿sí? Una especie de negociación, de trocas, sería como la palabra en portugués, creo, para mantener el orden, ¿sí? El orden del sistema. Porque hay que preservar la fertilidad de las distintas especies y la coca, ¿sí? En esta región es el principal medio de negociación con los espíritus dueños, ¿sí? Entonces esa comunicación con los espíritus se da también o se da a través de la hoja de coca y también hay que hacer la distinción cuando nosotros estamos hablando de hoja de coca, digamos es un proceso diferente cuando estamos hablando de lo que se denomina narcotráfico, porque allí se habla es de la cocaína, ¿sí? Entonces, hablando de ese proceso, digamos, la cocaína también nace en laboratorios en Europa a finales del siglo XIX, en experimentaciones desde la medicina, eh, especialmente medicina psiquiátrica, eh, también para procesos de psicoanálisis y no, digamos, más como de tratar algunos trastornos psiquiátricos. Eh, y a partir de allí empieza a utilizarse. Y entonces en el siglo XX empieza, digamos, a extender su consumo y llega todo este problema que tenemos, digamos, desbordado en los territorios donde ancestralmente se cultivaba la coca, perdón, hace miles de años y donde ahora pues tenemos tantos problemas. Siguiente. Um comentário, sim. O Eduardo se refere ao uso da folha de coca, né, da planta da coca,
não propriamente da cocaína, que é o resultado de um processo químico, né, de produção de uma droga para os povos, digamos, ocidentais, europeus, enfim. Mas que a coca, né, enquanto planta, ela é muito importante para que haja a manutenção da relação entre humanos e não humanos, né, porque a lógica para o povo Pissamira é que, assim como isso se refere a vários povos ancestrais, aos povos originários das Américas, né? Existe a compreensão de que os seres humanos eles não são um grupo especial em relação aos demais seres da Terra, mas eles estão em negociação constante, tanto com os demais seres humanos, evidentemente, quanto com os outros seres não humanos, né? E inclusive através do mundo espiritual. Então, daí a figura do pajé ser tão importante, e como foi dito, né, pelo Félix Londônio, se os pajés desaparecem, o índio não será mais índio, só terá cara de índio e só restará o mundo dos brancos, né? Por quê? Porque o pajé ele pode favorecer esse contato dos humanos com os outros seres, inclusive através de outros mundos, como o mundo espiritual. E a maneira de acessar esse mundo é através do tabaco e da coca, que, por sinal, a experiência de Eduardo, ela passa por aí porque, após o uso, né, ele pôde sonhar e pôde também, juntamente com Félix, construir aquela tecelagem, né, o terrido, né, provavelmente com matéria de palha, né, e isso prova que é uma forma de epistemologia e de conhecimento que é gerado de uma outra maneira que não a maneira das universidades e do pensamento ocidental. Certo? Adelante. Obrigado. Sí, entonces hay otro elemento. Sin embargo, tengo que hacer como un paréntesis allí. Aquí principalmente vamos a hablar en esta presentación, o estamos hablando de esos saberes y conocimientos de los hombres, ¿sí? Hay que entender también que hay unos conocimientos y saberes de las mujeres. Por aquí también dentro del grupo de investigación se ha trabajado eso. Yo no lo he hecho, por allí de pronto más adelante alguna de las compañeras que está por allí, de pronto Ivette también nos podría hablar algo de eso. Entonces también como para hacer esa precisión allí. Entonces aparece un término que es el Yurupari, ¿sí? También volviendo al mismo autor, a Luis Cayón, que él ha trabajado principalmente con el grupo Macuna, también del Baupés, un poco más al sur de donde están los Pisamira. Él lo expresa más o menos así, que existe una fuerza en el territorio, que es el Yurupari, y que en cada parte habría una fuerza particular, ¿cierto? En cada parte del territorio, ¿sí? Y que se van uniendo, como veíamos en la imagen del mapa, del río Baupés, que se iba uniendo después al río Negro, y ese río Negro llegaba ahí en Manaos y se unía a las otras aguas hasta llegar al Océano Atlántico, ahí en el Pará. Más o menos funcionaría como lo expresa aquí Cayón, ¿sí? Unas fuerzas de cada territorio que también se unen con las aguas, ¿sí? Y que esas fuerzas espirituales en conjunto reconstruirían al Yurupari primordial, a ese primer Yurupari, que también tiene relación con esa historia de origen, ¿no? Como un origen compartido, río abajo, que luego de ese primer origen o de ese origen colectivo sube por los ríos y se va dividiendo, ¿sí? Sería como
una doble vía allí que siempre está presente. Y que esa fuerza espiritual particular, digamos, manejar esa fuerza haría pues posible la fecundidad de los territorios. ¿Sí? Sí. Siguiente. Entonces, para hacer eso, pues digamos, hay muchos conocimientos relacionados, instrumentos musicales, danzas, momentos rituales, encuentros con otros grupos, transmisión también de las narrativas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo construyen las flautas, digamos, para las danzas, ¿sí? Y entonces las danzas también entrarían dentro de ese sistema de conocimiento, ¿sí? Sistema bien complejo en el que se entrelazan varias prácticas, ¿sí? Siguiente. Aquí, digamos, es una foto donde están danzando, una danza tradicional de allí con flautas que se llaman carrizo. Y esas, digamos, habría diferente tipo de flautas que serían utilizadas en diferente tipo de danza, ¿cierto? Y diferente tipo de celebración o diferente tipo de rito, ¿sí? Siguiente. Entonces, aquí vamos a mirar, ya esta es la última parte, ya como para ir cerrando, eh, cómo, cómo esto se va perdiendo y cómo digamos, el Estado colonial o los procesos coloniales siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes y siguen como desarticulando también esos procesos de conocimiento de la región. Aquí, por ejemplo, nos dicen que ese logos colonial comprende aquel sistema teológico jurídico ligado a la violencia militar, misionera y económica capaz de destruir, desarraigar, hibridar y manipular semióticamente los fundamentos mitológicos de un sistema comunitario y con ellos el orden mismo del ser, ¿sí? Parece interesante digamos, este párrafo, porque es lo que se sigue dando, ¿cierto? Digamos, desde el Estado, desde el aparato estatal, desde las instituciones militares, de policía, desde las políticas de los gobiernos, desde las políticas de educación, digamos, en la mayoría de los casos, eh, mm, sigue sucediendo así. Siguiente. Y aquí vamos a, digamos, como hacer la reflexión de nosotros, ¿sí? Nosotros como miembros de lo académico, por decirlo así, de las universidades, de los procesos de investigación, que muchas veces esos procesos desconocen también estos conocimientos que llevan incluso, o sea, que llevan mucho más tiempo desarrollándose y funcionando, ¿sí? Más de 2000 años de divagaciones pueden llegar a conclusiones de fenómenos que los indios o las personas que ya estaban aquí siempre conocieron o hasta los mismos ancestros de Occidente y además saben manejar y manipular. Eh, entonces, a veces esperamos como que, que la ciencia occidental nos dé las respuestas que de pronto ya están de otra forma hace rato, ¿sí? Siguiente. Quería poner también, siguiendo como con Félix, allí fue la primera vez que fumamos tabaco juntos, ¿sí? Fue como el día en que fuimos a colectar tabaco. Por ahí también estaba yo de Patricia y el hermano de Félix Andrés. Y también en ese proceso como de colectar el tabaco, tostar el tabaco y armar, digamos, el tabaco, también hay un conocimiento
implícito allí. Siguiente. Entonces termino aquí con esta digamos, idea de también un maestro de aquí de la región de Colombia, en límites con Panamá, ¿sí? Indígena, Abadío, el maestro que también trabaja en la Universidad de Antioquia. Ellos tienen una licenciatura allí que se llama licenciatura, creo que es Pedagogía de la Madre Tierra, algo así. Tiene un texto que digamos que yo le he venido trabajando hace rato, también me ayuda a mí a entender muchas cosas. Y voy a leer esta última parte. Ir al otro y volver del otro no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Claro que uno puede estudiar al otro, es más, es su deber hacerlo, pero comprenderlo es algo distinto. Conocer la vida de los pueblos, hacer la pregunta necesaria que conduzca al saber, no sale del conocimiento de los científicos, sino del corazón del hermano o de la hermana. Solo así es posible que las personas puedan salir de su mundo y entrar en los otros mundos. Digamos, en el sentido como de esa cercanía que teníamos con Félix y digamos, con todo el pueblo Pisamira, pues quería terminar allí con esta reflexión. Y la última diapositiva. Entonces, digamos, es el tejido, ¿cierto? El tejido allí compartido, armado entre los dos, pero no solamente entre los dos, sino entre todos esos otros elementos que hacen parte de ese proceso. Si hiciera falta una de las fibras que están allí, ya no significaría lo mismo. Si hiciera falta alguno de los rombos que están allí, ya no sería el mismo significado. Y digamos, esa era como la presentación que traía para hoy. Muchas gracias allí por escuchar. Muchísimas gracias, Eduardo. Una experiencia muy rica, importante para comprendermos nuestra relación latinoamericana desde nuestra herencia indígena, ¿sí? Porque muchas cosas que tú has hablado se refieren a las poblaciones de la Amazonía. Entonces, hay una gran posibilidad de un encuentro no solo de personas, sino de saberes. Y es nuestro objetivo en este encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias. A mí me gustaría a nosotros que las personas puedan poner en chat, escribir las cuestiones, las reflexiones posibles, ¿sí? Pero hay en nuestro grupo dos profesores que son de la coordinación del grupo y yo pregunto a ellos si hay algum comentário. Daniel, Paulo, vocês gostariam de falar alguma coisa? Não sei se o Daniel está presente, professor Daniel, e o Paulo Canto. Oi, Paulo, diga lá. Eu gostaria, assim, de entender melhor esse mito de origem. Este mito de origem, por exemplo, da Anaconda, que corresponde a Sucurizu, o sucuri da Amazônia, essa iconografia que você mostrou no final, ela tem relação com esse mito de origem? Ou ela é algo que foi criada, recente?
Eu acho que não entendi muito bem a pergunta na primeira parte. El profesor habla del mito de origen de la anaconda, ¿sí? Paulo, repete, por gentileza, a segunda parte. É que eu queria saber se existe a relação desse mito de origem com a iconografia que ele apresenta na cestaria. Existe conexão, ou se é uma criação recente. Sí. Has compreendido. Sim. Na verdade, não tinha pensado isso, porque no momento em que nós construímos o tecido, era mais como numa pesquisa, numa exploração, talvez, olhando para o interior meu, sim, muito pessoal. Então, por isso que foi que o Félix tinha que entrar no sonho meu para entender o que estávamos construindo. Mas, no sentido estendido da visão do conhecimento, também tem a ver com a origem, porque o conhecimento dos povos da região, nessa visão também do ritual, é uma comunicação também com esses momentos dos ancestrais, sim? Eles trazem a história ancestral para o presente no momento do ritual, sim? Mas, no caso desse tecido, do desenho aí, entre Félix comigo, foi uma intenção pessoal, na verdade. Entendi, porque deixa eu fazer mais uma intervenção. É porque, normalmente, a serpente, ela também aparece nas iconografias das cerâmicas amazônicas, constantemente. É uma coisa recorrente, tanto na cerâmica marajoara, como na cerâmica tapajônica, como na própria cerâmica do Rio Negro, ela aparece, assim como nos desenhos dos incas, né? Então, quando você falou do mito de origem, logo eu me reportei a essa possibilidade, né, dessa relação iconográfica com a questão da origem mesmo, sabe? De um mito de origem, mas consolidado, inclusive numa iconografia, entendeu? Quando você mostrou aquela imagem do banco de madeira no slide 13, foi muito interessante, porque o banco também é utilizado pelas sociedades originárias, né? Então, reforça muito essa conexão desse povo que está assim, eu vejo assim como se eles estivessem nos interflúvios, né, do Rio Negro, nas nascentes. Eu acho bem interessante essa conexão desse povo também com essa cerâmica antiga, sabe? É isso que eu pensei, assim, quando vi a sua fala. Achei muito interessante mesmo, você começar pelo mito e aí a gente ir percebendo como vai se desenvolvendo, inclusive na questão xamanística, né, do pajé, a importância do tabaco, que é uma referência muito importante também, inclusive na Foz do Amazonas, sabe? É muito interconectado. Eu pensei nisso. Muito bom, obrigado. As informações muito boas. Obrigado, Paulo. Obrigado. Es bueno decir que el profesor Paulo Canto es arqueólogo, trabaja con nosotros en la investigación de materiales arqueológicos
en el delta, ¿sí? En el estuario, ¿sí? Del río Amazonas, propiamente en el estado de Pará, ¿sí? Obrigado, Paulo. Gracias, profesor. Hay muchas felicitaciones por tu presentación, ¿sí, Eduardo? Gracias a las personas que están mirando la presentación, participando. Ivete Rodrigues, creo que sea. Parabéns, Eduardo. Um trabalho muito importante para a comunidade Pissamira e para nós na academia. Também nós temos a Nidia Amaya Torres. ¿Cómo usan los chamanes la coca como su principal medio de negociación? Es una pregunta. También, ¿a qué tipo de negociaciones se refieren? Es una pregunta de Nidia Torres, ¿sí? También hay un comentario de Nover Guevara Caicedo. Eduardo, un trabajo muy interesante que debe ser llevado a las escuelas en la educación de las ciencias sociales y la literatura en los niveles educativos colombianos. Y también Jennifer Herrera, muchas gracias, Edu, que nuestro Jimena Maki, creo que sea eso, siga tejiendo pensamientos con nosotros. Entonces hay una pregunta de Nidia Torres. ¿Puede contestar, sí, Eduardo? Sí, bueno, aquí lo que dice, como rescatando lo que dice Jennifer, Jimena Maki sería como amigo, ¿sí? Amigo en la lengua Pissamira. Hablando de Félix, ¿cierto? Porque Jennifer también ha estado allí en el proceso. Jennifer es lingüista y está haciendo también la descripción de la lengua. Para responder la pregunta de la profe Nidia, voy a decir algo que le escuché a Ailton Krenak esta semana, ¿sí? Él hablaba algo así de la comercialización de la ayahuasca, ¿cierto? Le hacían una pregunta con respecto a si tenía miedo de que se comercializara la ayahuasca, digamos, en forma de medicina farmacéutica, ¿no? Y él decía pues, que no tenía miedo porque igual no iban a saber qué era lo que el payé hablaba con la ayahuasca, ¿cierto? Entonces, era como si uno comprara un tiquete hacia ningún lado, ¿sí? ¿Cierto? O sea, no se sabría qué iba a pasar ahí porque sin la acción, digamos, del rezo del payé, pues no tendría ningún sentido digamos, el rito o el ritual. Pero más allá de eso, o sea, digamos eso como para decir pues, que yo no soy payé, entonces hay unos conocimientos que no tengo, ¿sí? Pero podríamos pensar, digamos, hasta donde yo sé, es que, como lo decía también Andrés Londoño, hay unos dueños de los, digamos, de partes del territorio, de los animales, digamos, de los árboles. Digamos, cada especie tendría como un espíritu dueño en ese sistema, pues, de conocimiento y que habría que comunicarse con esos espíritus por medio de la coca, ¿sí? Hasta ahí es donde yo lo sé, ¿sí? Digamos, más allá no tengo conocimiento. Entonces, hay dos preguntas también, una de Narli Juliette Perea. Es la siguiente: ¿cómo están los mayores de esta comunidad trabajando con las nuevas generaciones para mantener las costumbres que aún les queda? En tradução a Narli Juliette, gostaria de saber como
se encontram os mais velhos, né, os mais idosos da comunidade, em relação às novas gerações, quanto à manutenção dos costumes, né, que ainda restam, que ainda existem, né? Y también Gustavo Adolfo Cárdenas, cuando se habla de la exogamia y la poca duración de algunas uniones, me pregunto cómo se da el proceso de separación en esos casos, ¿sí? ¿Puedes contestar? ¿Sí? Sí. A ver, en el caso de Narly, hola Narly. Narly es estudiante de ahí, donde yo trabajo. ¿Cómo se da? Bueno, las nuevas generaciones. Es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta difícil porque de pronto Jennifer o Ivette, que están por aquí, la puedan responder un poco mejor. En este momento, digamos, Ivette Rodríguez está en Mitú, ¿sí? Está en la región del Baupés, ¿sí? Es parte del grupo de investigación. Entonces, de pronto, no sé si Ivette pueda contestar esa pregunta para Narly, de pronto con más precisión. Y en el caso de Gustavo, ¿cómo se da el proceso de separación? Históricamente, el proceso del matrimonio es que los hombres van a las comunidades donde están las mujeres y, digamos, en un sentido allí muy resumido, sería como que se roban las mujeres y las llevan a la comunidad donde habita el hombre, ¿sí? Es un sistema como que es patrilineal, ¿cierto? Y en antropología también se llama virilocal, ¿sí? Hay una virilocalidad, o sea, la localidad está determinada por el hombre, ¿sí? Entonces la mujer iría a vivir donde está, digamos, en la comunidad del hombre, ¿cierto? Y habría un proceso previo de negociación o posterior, digamos, a ese robo de las mujeres, por decirlo de alguna forma, entre las familias, ¿cierto? Como una especie de troca, ¿sí? También entre mujeres de pronto de la misma familia. Digamos que ese es digamos, una parte de la historia, ¿cierto? O sea, obviamente hoy en día las cosas han cambiado mucho, muchísimo, ¿sí? Entonces, la separación, Gustavo, se daría que la mujer se escapaba, ¿cierto? La mujer se escapaba y se devolvía para su comunidad con su familia, ¿sí? Digamos que no había como un ritual o una ceremonia allí de separación o una negociación para separarse, simplemente se iba. Pero yo quisiera, porque yo quiero aprovechar pues que estamos aquí y en el sentido de la minga como que circular un poquito el tema también. Y a mí sí me gustaría escuchar a Ivette, porque ella también ha trabajado el tema de los saberes y los conocimientos de las mujeres, ¿sí? No sé si Ivette porque ella tiene difícil la conexión ahí en Mitú, y de pronto si ella puede responder mejor la pregunta de Narly también, que ella está allí en la región. No sé, Ivette, si puedas. Hola, hola. ¿Sí? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, buenas tardes. Eu não sei se eu poderia responder em português, mas eu vou tentar falar portunhol também, tá bom? Bienvenida, Ivette. Gracias por tu participación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Agradecida por la oportunidad de la palabra y de compartir estos momentos de reflexiones en torno a ese trabajo que hemos venido haciendo
sobre las lenguas y sobre los pueblos en el Alto Río Negro. La pregunta de Narly es muy interesante porque es un tema en el que nosotros nos estamos enfocando actualmente y es la transmisión intergeneracional. Nosotros hemos notado que actualmente es difícil que los niños aprendan la lengua y con la lengua pues todos los saberes que se movilizan a través de ella, como los saberes pues rituales, los saberes en torno a la ecología, a las narrativas, etc. Y los chicos actualmente están aprendiendo español y sus padres están interesados en que ellos aprendan español justamente porque cuando ellos van a las universidades, pues digamos que la misma estructura de las universidades o de la escuela les exige pues que el español sea su lengua de contacto. Entonces, digamos que hay una gran brecha en ese asunto de la transmisión intergeneracional. Los más viejos, las personas más viejas de la comunidad, pues actualmente se encuentran bastante enfermas. De hecho, pues estamos pasando por una situación muy triste porque nuestro amigo Félix Londoño, que era la persona con quien más habíamos trabajado, pues acaba también de despedirse de esta dimensión. Entonces, digamos que la situación no es muy alentadora. Sin embargo, hay un interés, digamos, de ellos de que el trabajo que nosotros estamos queriendo hacer de documentación, de descripción, pues se siga haciendo. No sé qué más podría hablar al respecto, Eduardo. De ese trabajo de saberes de mujeres, como un pequeño, Sí. una pequeña idea allí. Bueno, sí, nosotros en los últimos años hemos estado participando en un trabajo que se propuso acá para darle voz a las mujeres. Eso también tiene que ver como con esos procesos coloniales de los que Eduardo hablaba al principio, que es como la voz de la mujer es la que está escondida porque los hombres son los que hacen los contactos, los que comunican, los que tienen los saberes. Y con este trabajo que emprendimos de documentar las voces de las mujeres, lo que queríamos demostrar era que efectivamente las mujeres tienen un conocimiento invaluable, que hay unas epistemologías, que hay unos saberes importantes que las mujeres guardan y que justamente por esos procesos de anulación de la voz de las mujeres pues no se dan a conocer. Entonces hay un proyecto que se desarrolló con la emisora comunitaria y en el que se documentaban las historias de las mujeres con respecto a los valores de la familia, con respecto al liderazgo, a las lenguas, a los saberes de las chagras y las temporadas de cultivar, bueno, todo lo que las mujeres manejan acá y que hacen parte de ese equilibrio y de esa relación conflictiva de la que hablaba Eduardo. O sea, siempre hay como una tensión con el otro, pero hay unas actividades y unas cuestiones rituales que manejan estos saberes. Entonces,
¿Qué podría decir más aquí con respecto a las mujeres? Pues bueno, se hizo un trabajo de radios comunitarias y las mujeres de acá en este momento han notado que sus voces están siendo escuchadas, que realmente lo que ellas tienen de lo que ellas saben es algo que es valioso dentro de sus familias, dentro de las comunidades y ha sido también como un proceso pedagógico, ¿no? De, de mostrar a otras mujeres, a los hombres, a los niños, cómo estas actividades que hacen las mujeres en torno a la vida diaria ayudan a la conservación de la lengua, ayudan a la conservación de sus tradiciones. Y pues ha sido un proceso muy bello porque pues hemos podido documentar una gran cantidad de conocimientos y principalmente porque las mujeres se han sentido escuchadas. Bueno, no sé qué más contarles al respecto. Gracias, Ivette. Gracias. Ivette, permiso, en otra oportunidad nosotros vamos a invitarte a hablar un poquito más acerca de tu trabajo con las mujeres, ¿sí? Claro que sí, profesor. Gostaria muito, ficaria muito feliz. Sí, gracias por tu participación, ¿sí? Aclaración de algunas cuestiones, ¿sí? Bom, yo voy a hacer un comentario, ¿sí, Eduardo? Sí. Em relação aos contatos entre gerações, como falou Eduardo, como foi provocado pela pergunta, né? E com o esclarecimento da Ivete também, Ivete Rodrigues, é importante saber... Eduardo, cierre o micrófono, sim? Graças. Então, como o Eduardo e a Ivete falaram, essa relação entre gerações, ela tem sido um pouco problemática, não tanto em função da cultura pissamira, propriamente, mas por uma certa interveniência do Estado, uma vez que todos os serviços, inclusive educacionais, né, a própria universidade, para que os filhos dos indígenas, né, possam ter acesso, eles precisam aprender espanhol, né? Então, como a Ivete falou, né, e o Eduardo também, existem certos saberes rituais que estão para além da fala, né? A fala, o corpo, a performance, os rituais que favorecem. Então, quando você corta essa possibilidade, né, do ritual, do conhecimento, evidentemente que você não adianta só saber a fonética, a fonologia da língua. É importante que você saiba também os vários contextos de fala, e isso acaba sendo bloqueado em função da entrada do Estado Nacional colombiano. Eu estive em 2013, eu conheci uma realidade mais em Popayán, e eu observei que as universidades indígenas, não sei nem como é que está essa situação, depois eu vou perguntar ao Eduardo um pouquinho mais, mas as universidades indígenas não eram reconhecidas pelo Estado colombiano em função da Lei 30, eu acredito que seja, que é exatamente a lei sobre a educação superior na Colômbia. Então, isso é um problema sério, porque fala-se uma diversidade, os estados latino-americanos falam uma diversidade, mas não te dão condições para que haja manutenção da língua, dos rituais, né? Mas a Ivete chama atenção que as mulheres em Mitu, nessa região do Balpés, elas começam a ter um protagonismo nessa relação quando, a partir de um projeto que a Ivete também, juntamente com o Eduardo, creio eu, estão realizando de rádios comunitárias, as mulheres começam a dar os seus depoimentos, né? Então, a voz das mulheres
indígenas também começa a ser ouvida, e com isso, saberes importantes que são transmitidos pelas mulheres, também ritualisticamente, eles começam a ser visíveis, tá? Então, isso é muito importante, certo? Eu vou fazer a pergunta aqui da Andretta, que é aluna do programa de pós-graduação em Estudos Antrópicos, né? Ela pergunta, le gustaría saber un poquito más acerca de la alimentación, ¿no? De los productos que son producidos en la realidad de Baupés, cómo hay la relación entre la alimentación y los métodos de preparación de estos productos, y también si la alimentación es importante como algo para la manutención de la cultura pisamira. Sí, Andretta. Quando eu cheguei aí no Pará, eu percebi que a alimentação dessa região da Amazônia paraense era muito próxima à alimentação aí no Vaupés. Mas, por exemplo, las personas que estamos aquí en Colombia, en la región andina, ¿sí? No conocemos qué es lo que se come en el Vaupés, ¿sí? ¿Cuál es la alimentación del Vaupés? Y esa alimentación del Vaupés está más próxima a lo que es la alimentación de la Amazonía brasilera, porque, digamos, hay unas producciones de alimento muy parecidas con respecto a, bueno, voy a volver al portugués, al portuñol. Consumo de peixe do rio, sim? Então, consumem muito peixe e produtos derivados da mandioca, que seria, em espanhol, yuca brava, sim? Que seria a farinha, o casabe, temos chivé também no Vaupés, que são preparações feitas desse processo com a mandioca, sim? Também é muito importante a pimenta, sim? Em espanhol, el ají. Tiene que estar presente na alimentação. E essa relação com os produtos que eles cultivam, não sei se a pronúncia seja assim, na roça, na chagra. Roça. Isso, na chagra. Na chagra, que é o espaço para os alimentos, para coletar os alimentos, para sembrar, eles fazem esse espaço aí, derrubam as árvores, sembram, coletam. E aí o principal produto é a mandioca, tem abacaxi também, tem a coca, tabaco, agora também tem limão, mas o limão foi levado, eu acho, mas principalmente também a caça dos animais da floresta, eu acho que isso vem diminuindo, e também aí na região da comunidade de Jacajacá tem pupunha também, que vocês têm lá no Pará também, pupunha, miriti, ou buriti, eu acho que é buriti aí no Pará, aí no Vaupés é miriti, mais ou menos muito parecido a comida com o Pará.
E a produção dos alimentos é trabalho das mulheres, sim. Não sei se dá para entender a resposta. Gracias, Eduardo. Hay un comentario de Nidia Torres en relación a Ivete. Ivete, para que no se pierda la lengua, los profesores deberían trabajar simultáneamente la lengua de la comunidad con el español. Si tú quieres comentar algo, Ivete, porfa. Sim, gostaria muito. Obrigada pela pergunta. Hay una pequeña complicación o pequeña grande complicación al respecto de trabajar la lengua propia y el español simultáneamente en la comunidad, porque las comunidades acá son multilingües y el multilingüismo pues es digamos, es una gran riqueza que tienen las comunidades y que tienen las personas. Generalmente las personas hablan 3, 4, 5, hemos encontrado personas que hablan 7, 8 o más lenguas. De hecho, pues esta región multilingüe del Baupés, en donde estamos, se hablan alrededor de 25 lenguas de 4 familias lingüísticas diferentes. Entonces, digamos que dentro de las comunidades eso es problemático porque el maestro debe decidir a qué lengua darle prioridad. Y pues el currículo que está dictado desde la normatividad del Ministerio de Educación, pues digamos que está todo previsto para que se haga en español. Entonces, ante la dificultad de no saber qué lengua escoger para crear los procesos de bilingüismo, de integrar pues las lenguas indígenas, pues se escoge infelizmente enseñar solamente en español, porque es una dificultad, digamos, que tienen los maestros de escoger qué lengua, incluso porque otra de las dificultades es que los maestros, si no son maestros indígenas, pues ellos solamente hablan español, entonces no hablan ninguna de las demás lenguas indígenas. Entonces, pues eso es como problemático y nosotros desde la academia pues tenemos que pensarnos en qué podríamos hacer para poder abordar esta situación de multilingüismo de forma tal que no vaya en detrimento de las lenguas propias, sino que ayude pues a la conservación de las lenguas y a exaltar un poco esa riqueza, ese multilingüismo que en este caso se vuelve un poco problemático. No sé si respondo muy bien a la pregunta de Nidia. Gracias, Ivete. Muchas gracias. Com gusto. A Ivete nos fala que é algo parecido com o Brasil também. Existem cursos superiores de educação intercultural indígena, mas muitas vezes a dificuldade desses cursos é que não sabemos as línguas originárias. Isso é um problema muito sério. Então, a mesma coisa existe na Colômbia, especificamente no Baupés, com a dificuldade de se fazer um bilinguismo, línguas nativas e língua espanhola ao mesmo tempo, porque a maioria das pessoas que tem conhecimento da língua indígena não são professores, né? Muitas vezes são ancestros, né? São os mais idosos que sabem, mas há muita dificuldade em se trabalhar conjuntamente. Eu já observei isso quando fui fazer o trabalho de campo, né? Isso já havia na Colômbia, no Peru, e no Brasil, idem, né? Porque na Colômbia, no Peru especificamente,
a língua indígena ela é oficial no seu território, no território indígena. No Brasil, isso não acontece. Então, a única língua que nós temos oficial é a língua portuguesa, e isso realmente é algo muito preocupante, uma vez que nós não conseguimos implementar o bilinguismo no Brasil. Então, a Ivete se refere a isso. Tá? Bueno, tenemos que cerrar la sesión, lamentablemente, pero creo que sea la primera de muchas otras oportunidades para que nosotros tengamos una relación más cerca entre Brasil, Colombia, también con todos los investigadores, países latinoamericanos, porque nosotros brasileños también somos latinoamericanos. Mismo que en nuestro discurso hay una referencia a Latinoamérica como únicamente hispanohablante, pero no es exactamente eso. Yo invito a todos los participantes de esta tarde, de este evento, también para un momentito, para la participación en otro Putirún, el 7 de mayo, a las 16 horas, ¿sí? Con Oscar David Montero de la Rosa, que va a hablar sobre decolonialidad latinoamericana, pero epistemologías indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un territorio también en Colombia, pero al norte de Colombia, cerca del Caribe. Oscar Montero es indígena del pueblo Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, también especialista en derechos humanos, y también estudiante de maestría en políticas públicas para el desarrollo social y la gestión educativa en México. Entonces, todos están invitados al próximo Putirún, pero ahora a mí me gustaría agradecerles la participación, especialmente a Eduardo Valderrama, por compartir su experiencia muy importante para la ampliación de nuestro conocimiento acerca de los pueblos indígenas de América del Sur en especial. Y ahora, Eduardo, yo gustaría de pedirte las palabras para el cierre de este momento. Por favor, las palabras finales, ¿sí? Bueno, primeiro, muito obrigado pelo convite. Muitas saudades do Pará, y agradecer mucho a quienes llegaron a la invitación, a los compañeros de trabajo, a las compañeras del grupo de investigación. También cerrando de pronto como para responder rápidamente la pregunta de Carolini y de Gustavo, que quedaron allí en el chat al final. Y tiene que ver, o sea, las dos tienen que ver porque vou tentar fazer em portunhol para responder as duas perguntas. ¿Sí? Sí, claro. Como nessa ideia do tecido,
en la idea del tejido, o sea, nada está suelto, ¿sí? O sea, yo puedo tener, o podemos ter uma fibra, um fio do tecido só, podemos tirar ese fio, podemos sacar ese hilo del tejido, pero el tejido ya no va a ser el mismo, ¿cierto? El conjunto del tejido tiene todos esos elementos, ¿sí? Pero no están fusionados allí. Pero para la construcción del tejido, la construcción del tejido, también hay otros elementos que como ya vimos, también tienen relación en su existencia. Así es con las lenguas, o sea, una lengua no está suelta, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando Gustavo pregunta por la conservación de las lenguas, esa lengua, por ejemplo, en el Baupés, hace parte de un sistema mayor. No hablemos de sistema, de un mundo, ¿sí? De un mundo completo que en lo que todo tiene relación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la escuela? Que es, digamos, un tema de discusión. La escuela no, a veces en su estructura la escuela no es capaz de admitir eso o no sabe cómo manejarlo, ¿sí? Y para la pregunta de Caroline o Caroline, también, ¿sí? Nós parece que é um abismo existencial, um abismo ontológico, um abismo cognitivo também, pensar que o homem está fora da natureza, sim? Que é também uma ideia desse logos colonial, da razão também, somente, que estabeleceu essa ideia nesse território também, utilizando essa ideia para a exploração da natureza mesmo. Então, seria isso. Obrigado. Obrigado pelas perguntas também. Obrigado, professor José Guilherme. E aí também vamos nos ver de novo. Obrigado. Gracias, Eduardo. Creo que desde ahora podremos pensar en proyectos conjuntos, ¿sí? Entre nuestro grupo de investigación, tu grupo en Colombia, porque hay una relación muy cerca de nuestros temas, metodologías y epistemología, ¿sí? Entonces, desde ahora, la invitación está hecha para que podamos hacer un proyecto, una publicación, algo que podamos efectivamente tener una producción colectiva, ¿sí? Es la propuesta de nuestra amiga del Putirum, ¿sí? Y sí. Muchas gracias a los participantes desde Colombia. La invitación para el próximo Putirum es hecha. Nos quedamos a la espera de vuestras participações, ¿sí? Para os participantes do Brasil, muito obrigado, né? Particularmente quem toma parte do Colins, né? Do nosso grupo de investigação, de pesquisa, né? E creio que tenhamos que cada vez mais nos aproximar de propostas, não só no Brasil, mas dos países hispanohablantes, né, hispanófonos, para que a gente construa uma pesquisa de fôlego e que possa dar conta das realidades tão próximas das nossas populações indígenas, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a quem esteve na infraestrutura, né, particularmente a Gisele, a Luciene, a Laura, que tomaram conta desse momento da transmissão, tá? E agradecer a todos os demais que não fazem parte do grupo ainda, mas que nos acompanharam, e o convite está feito para
o dia 7 de maio, o próximo Putirum, a próxima amiga. Né? Muchas gracias, companheiros e companheiras. Hasta pronto, ¿sí? Gracias, Eduardo. Grande abraço, ¿sí? Um abraço também. Abraços para ir para o Pará também.